vamos a grabar la charla para que después se pueda compartir y hacer público, porque un poco la propuesta de estos espacios es hacer público los debates que se van dando en las aulas y fuera de las aulas en el marco de las redes y las tramas que implican la investigación y el posgrado en la facultad. Digo, esto de nombrar a los que van apareciendo y a las que van apareciendo, de conocernos, tiene que ver con esas articulaciones que se hacen desde la construcción del conocimiento, así que por eso nos parece importante no solo garantizar el derecho a la educación, abriendo las carreras de posgrado en el segundo cuatrimestre, más allá de la modalidad y los modos de construcción del aula, sino también haciendo público este tipo de debates en este primer ciclo que nos toca cerrar el día de hoy, ¿no? Que abrió el jueves y que cierra el día de hoy con la primer maestría de la historia de los posgrados en la facultad, que es la maestría en planificación y gestión de procesos comunicacionales, que ya tiene más de 20 años, cumplió más de 20 años de trayectoria en poder pensar los territorios, poder pensar las tramas socioculturales desde el lugar de la planificación y la gestión de los procesos comunicacionales. Hoy Julián Manacorda va a ser de oficiador y de mediador de la conversación. Todos y todas tienen los micrófonos deshabilitados en principio. La idea es que puedan hacer las preguntas a través del chat, pero eso lo va a explicar ahora más bien Juli. Yo simplemente agradecerles a las y los expositoras. Tenemos a Cecilia Perazo, que es directora de la maestría, Germán Rétola, que es secretario académico de la maestría, está también Pablo Vili, que es el vicedecano de la facultad, Nancy Díaz Larrañaga, que es docente de la maestría y compañera también en la gestión del posgrado en las universidades nacionales, está María Fernanda Peña, Mafe, para nosotros y nosotras, que es docente invitada de la Plangesco, dio seminarios en la Plangesco y que tiene también una perspectiva muy ligada a pensar la red de cambio en América Latina, porque una de las cosas que tiene también de interesante y de importante la historicidad de la Plangesco es la articulación con toda América Latina, y por eso nos pareció importante tener la voz también de otros territorios en esto de pensar la planificación y la gestión en territorios aislados y de complejizar un poco qué significa un territorio aislado, desde qué lugares están aislados, cómo caracterizar el aislamiento, digo, ¿qué es esto del aislamiento que ahora nos enfrentamos en la pandemia, pero que también tiene una historicidad en la cultura de algunos territorios que efectivamente están aislados más allá de la pandemia? Entonces, un poco eso nos parece importante problematizar en el encuentro de hoy. Le doy la palabra a Juli para que explique un poco la modalidad y bueno, y vamos arrancando. Bueno, hola a todos y todas. Nada, una alegría que estén acá participando de esta charla, que es la tercera en el ciclo de charlas que arrancó el jueves. Nada, la modalidad va a ser simple, vamos a tener todos y todas los micrófonos apagados, salvo los expositores y las expositoras, para que no haya demasiada interferencia. Vieron que este programa toma bastante el sonido de afuera y a veces como que se va cortando el sonido. No es porque no queramos que hablen, sino que vamos a dejar el chat abierto. Fíjense que abajo de su imagen o de las imágenes tienen un globito de diálogo que es el chat, por si alguno todavía no había usado este programa, y ahí pueden ir canalizando las preguntas que quieran ir haciéndoles a las y los expositores, así que un poco va a ser esa la dinámica. La idea es que primero charlen un rato entre, bueno, a quienes invitamos a esta charla y después abrir un poco al diálogo. Digo, si hay alguna intervención que quieran hacer con micrófono abierto, les pedimos que lo hagan una vez que terminen las exposiciones. Y después, obviamente, nosotros lo que vayan preguntando vamos a tratar de ir retomándolo a medida que lo van haciendo. Así que esa va a ser la dinámica, va a ser bastante simple. La idea es que la charla dure más o menos entre 1 hora y 1 hora y media para que no se extienda tanto. Así que, bueno, por ahora solo esto, le damos la palabra a Nancy, que va a ser un poco la encargada de moderar el diálogo. Bueno, buenos días a todos. Un día hermoso, por lo menos acá en La Plata. No sé dónde los encuentra hoy a cada uno de ustedes. Primero agradecer esta charla pública que se da en el marco de la Secretaría de Posgrado y en el marco del lineamiento que viene llevando la Facultad de Perio en Casa, porque creo que lo estamos necesitando, ¿no? Los saludos iniciales cuando nos íbamos encontrando y todos iban ingresando a la sala, daba cuenta de eso, de la alegría de volver a compartir algo, ¿no? Y que nos pongan en diálogo, me parece que ya es
es suficiente en este tiempo, ¿no? Seguir manteniendo estas redes de diálogo. Hoy nos convoca una charla que tiene un tema sumamente sugerente, ¿no? Desigualdades y derechos en la gestión de procesos comunicacionales en territorios aislados. Acá, yo cuando leía el título me sentía interpelada por múltiples lados. Primero, la gestión de procesos comunicacionales, que es algo que desde Plangesco nos atraviesa nodalmente, ¿no? Es algo constitutivo, propio de Plangesco y es casi como el corazón de la maestría. Pero hay otra conceptualización sumamente interesante en esto que tiene que ver con la idea de territorio. No podemos pensar Plangesco sin territorios. Y que aparezca esta noción de territorios al lado de este calificativo de aislados, ¿sí? Es sumamente problematizador. Me parece que es algo que en este contexto nos interpela, y a mí me gustaría invitar a los panelistas de este encuentro a que podamos pensar esta idea, ¿no? De qué territorios hablamos, qué es un territorio aislado, cómo poder pensarnos en esta gestión de procesos comunicacionales en estos territorios y en estos territorios aislados, y después poder atravesar estas otras dos nociones que habla de las desigualdades y los derechos, ¿no? Los territorios son iguales para todos, estas condiciones de aislamiento son iguales para todos. ¿De qué depende esto? Yo quiero invitar a Cecilia, que no los voy a presentar porque Elías ya los presentó, pero quiero invitar a Cecilia que comience con esto, que nos pueda contar su mirada sobre estas conceptualizaciones. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto poder volver a verlos después de tanto tiempo. Abrazos para todos y todas. Primero quiero hablar un poquito de la maestría que se inscribe en el campo del cambio social y de la comunicación popular también, que son dos campos que conviven constantemente en el territorio. Y tiene como finalidad esta maestría aprender también a sistematizar los conocimientos en materia de planificación y gestión de los procesos comunicacionales, a través de la investigación, pero también de la intervención. Entonces, este es un momento muy importante de la maestría, porque es un momento donde hay que intervenir en el territorio comunicativamente y sobre todo desde las políticas públicas, ¿no es cierto? Y la maestría tiene muy en cuenta las políticas públicas. Este es un momento donde el protagonismo de las políticas públicas puede llegar a ser muy importante. Entonces, la comunicación como la dimensión estratégica de la comunicación en este momento es muy importante. Con respecto a territorios aislados, derechos, yo voy a hablar desde territorios distintos. Unos los voy a compartir con María Fernanda, porque todo el año pasado estuve en Colombia y trabajo mucho en Colombia y hay muchos territorios aislados. Y otros los voy a compartir con Germán, con Juan Unzaga, desde el proyecto de investigación PIO que hicimos de la emergencia hídrica. Entonces, voy a hablar de esos territorios concretos. La importancia histórica, política, estratégica y cultural, social, ambiental y comunicacional de observar los territorios es muy importante. La modernidad dejó aislados muchos territorios, realmente. Está en crisis la democracia, eso lo sabemos perfectamente, y también el acceso a los derechos. Y hay un montón de territorios que no existen en el mapa. Existen en el mapa del Google Map, pero no existen como territorios humanos en donde se mueve la gente. Existen como mapas quietos en donde la gente no está. Entonces, es muy importante los procesos comunicacionales y yo pienso personalmente que es muy importante la dimensión política, la dimensión estratégica y la dimensión compleja de esos procesos. Y que habría que interlocutar con esos territorios en el sentido de ir avanzando en
poder de alguna manera tener un diálogo de saberes donde la gente se apropie de la dimensión estratégica de la comunicación. Este es un momento sumamente importante donde el pueblo se encuentra con la tecnología, performáticamente se encuentra. Recién estábamos hablando de un montón de momentos en donde la gente tiene que hacer uso de la tecnología, tiene que aprender rápidamente, ¿no? Yo inclusive tengo que aprender un montón de cosas porque soy bastante ignorante en el tema, pero cuando uno tiene que llegar al otro, rápidamente se da cuenta de un montón de estrategias y recursos que son importantes para comunicarse. De la misma manera, el pueblo, y cuando digo pueblo digo un montón de gente, a ver, había anotado por acá, digo un montón de gente que me aparece como pueblo que se encuentra con la tecnología. Las comunidades indígenas, las comunidades afro, la gente de los barrios, la gente que va a trabajar todos los días y se levanta a la mañana, los millones de seres humanos que son ninguneados, que son los nadie, los condenados de la tierra de Fanon, o sea, todos somos el pueblo. Y el pueblo en este momento se está encontrando de alguna manera con la tecnología. Y esa tecnología nos tiene que servir para emanciparnos, no para controlarnos. Entonces, bueno, acá está el kit de la cuestión, ¿no? El otro día yo escuchaba en un conversatorio como esto, a Germán Muñoz, a Francisco Sierra Caballero, a Omar Rincón, y ellos hablaban del control de este momento, que es un control difícil. Acá en la Argentina no lo vivimos tan así porque la aplicación por ahí la hace el mismo gobierno, estamos confiando en este gobierno. Pero en otros lugares donde el control de la tecnología es utilizado para perseguir a la gente, es un momento muy difícil. Por ejemplo, en Colombia es un momento difícil. Ya el Estado se metía, como el Estado anterior acá en la Argentina, en el gobierno anterior, se metía en los celulares de la gente para perseguirla y también en las redes sociales. Entonces, como que eso es algo súper difícil. Lo más importante, me parece a mí, es que existan colectivos de comunicación en esos lugares aislados. Esa es como la propuesta que yo tengo, la vi mucho en Colombia, y donde la comunicación emancipadora, o lo que se llama la comunicación propia, es muy importante, porque digamos que hay un canal hegemónico en donde actúa la comunicación oficial, y después hay un otro canal que es el de la comunicación propia. ¿Por qué tiene que existir? Porque hay muchas mentiras sobre la realidad. Y el pueblo no puede vivir en ese clima de mentiras sobre la realidad. Acá también pasa en la Villa 31 y pasa en la Villa 1114, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que la comunicación hegemónica no va a decir de lo que está pasando en esos lugares. Entonces, disculpen el ruidito. Es muy importante que, ya que es un momento donde el pueblo se está encontrando con la tecnología, existan colectivos de comunicación y nosotros podamos fomentar que esa oportunidad se dé para que la gente pueda producir sus propios mensajes a través de las redes y que conozca estrategias para manejar la tecnología, o que tenga un pensamiento estratégico. En el territorio colombiano, y cubriendo muchas extensiones, no sé, del Pacífico
al Atlántico Caribe, de la selva a la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas, los afrocolombianos, todos tienen colectivos de comunicación propia. Acá en la Argentina hay mucha gente que produce, pero habría que empezar a fomentar mucho más que esos colectivos existieran para mí, ¿no? Que existieran realmente y que pudieran producir. Lo primero para decir de estos colectivos es que una cosa muy importante es la multiplicación a través de una formación performática, que es una formación en el aprender haciendo, lo que nosotros le decimos el aprender haciendo, que tiene aulas sin paredes y se multiplica de generación en generación. Cada generación le va poniendo nuevas cosas, porque evidentemente no es lo mismo una persona como yo que un millennial como mis hijos, o que un centennial, digamos, ¿no? Es muy importante para la tecnología que nosotros podamos manejarla, conocerla y poder hacer estrategias con ella, para que sea una tecnología que nos sirva para emanciparnos y para no dejarnos controlar a través de ella. Entonces, bueno, esto es como una cosa que me parece súper importante. El otro día Germán Muñoz decía que Paul Preciado hacía una diferencia sobre el munus, sobre comunidad y inmunidad. Y de la palabra munidad, ¿no? Decía que comunidad nos permitía compartir un montón de cosas, y inmunidad, que es lo que perseguimos ahora para no contagiarnos, nos aísla. Como es una cosa que nos aísla para conseguir la inmunidad. Y cuando hablan de nueva normalidad, me preocupa profundamente que nosotros que somos de América Latina y que vivimos a través del abrazo, de la comunidad, del encuentro con el otro, del entreaprendernos, de un montón de cosas, tengamos que construir de alguna manera una resistencia para que la inmunidad no nos siga aislando. Entonces el diálogo de saberes contribuye a este entreaprendizaje y va a permitir que las comunidades produzcan contenidos y mensajes propios que construyan una otra comunicación. Esto se genera a partir de la apropiación de diferentes lenguajes de comunicación en el marco del acercamiento que se está dando entre el pueblo y la tecnología. Y bueno, y la construcción de ciudadanía también que se logra a partir de tomar la palabra. Me parece que hay un montón de gente que es mandada al silencio y esa gente tiene que tomar la palabra. Y bueno, y una maestría como la Plangesco es un lugar para que las personas que están en el silencio tomen, o sea, para aprender a facilitar la toma de la palabra. Y la toma de la palabra en la producción de contenidos es un quehacer que, por ejemplo, en Colombia ha sacado a los jóvenes del conflicto armado. Esto me parece súper importante, ¿no? Porque el conflicto armado es mucho peor que la pandemia, mucho peor que la pandemia. Mata muchas más gentes que la pandemia. Y la pobreza en Argentina también es tremenda. Y la pobreza, la exclusión, un montón de cosas contra las que tenemos que luchar. Entonces, bueno, vuelvo adelante. Ya tengo que terminar, ¿no, Nancy? Bueno, vuelvo a lo que dije al principio, un pensamiento estratégico, un pensamiento complejo y un pensamiento político también son importantes para esta transformación y este desafío que tenemos ahora, de seguir siendo comunidad, no solamente inmunidad. O sea, que no nos pongan una falsa dicotomía que nos lleve
a estar más controlados y más colonizados. Y por otro lado, la Plangesco y las políticas públicas. Me parece como muy importante esto, ¿no? Que en este momento el Estado realmente tiene que volver a existir después de tantos procesos de gobiernos neoliberales que aplastaron al Estado desde el punto de vista de las políticas públicas. Igualmente quiero decir con esto que hay estados que no conocen bien el Estado de derechos. Yo a veces pienso en el Estado colombiano, que es un país que adoro, y veo que no conocen mucho un Estado de derechos pleno. Y realmente eso me da mucha pena, pero también pienso, tenemos que seguir luchando porque en Colombia haya un Estado de derechos pleno. No tenemos que bajar los brazos, porque la única manera en que no haya territorios aislados donde la gente no tenga acceso a los derechos es que haya un Estado real que dialogue con la gente a través de las políticas públicas. Bueno, dejo acá. Gracias, Cecilia. Después vamos a retomar cada una de las intervenciones, seguramente en un debate y diálogo general. Le damos la palabra a Mafe, ¿sí? Para que continúe. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Qué emoción de nuevo ver muchas caras conocidas. Quiero mucho, igual que a Ceci le pasa con Colombia, a mí me pasa con Argentina. Es un país que adoro y que extraño mucho. Tengo unos hermanos allá, no de sangre, pero sí de amistad, hermanos y hermanas, así que bueno. Pues muchas gracias por la invitación y creo que intervenir después de Ceci es perfecto porque ella da paso a lo que pasa en mi país. Una realidad muy dura, muy desigual y que donde la comunicación juega un papel fundamental que lleva a que muchos pueblos o territorios que han estado aislados, no por la pandemia, sino por unas desigualdades y unas brechas, pues tengan digamos, un reconocimiento de una visibilidad distinta. Cuando me invitaron a este conversatorio pensaba sobre el concepto de aislados y tal vez la pandemia nos ha llevado a pensar en esa palabra. Colombia es un país con una brecha de desigualdad muy grande, es el segundo o tercer país más desigual de América Latina, y que hay muchos territorios, sobre todo en las periferias rurales, que han estado aislados por años, no por una pandemia. Y hoy esta pandemia nos lleva a tomar conciencia sobre ese aislamiento, ¿no? Entonces, este sería lo primero que dejaría sobre la mesa, porque cuando hablamos de la palabra aislar, que nos han mantenido aislados en casa, pues como para no contagiarnos, ¿sí? Para estar desconectados, para estar separados de otros, y nos ha dado tan duro como nos ha dado, me pregunto, estos territorios que han estado aislados por años, ¿sí? Por décadas, de una cobertura de derechos mínima, de necesidades básicas mínimas, pues ¿dónde hemos estado? Y ahí retomo lo que Ceci dice, y es que el papel o el rol que han cumplido los procesos de comunicación comunitario popular en estos territorios ha sido fundamental. A mí de Plangesco me parece maravilloso que reconozca, he revisado varias tesis donde validan y donde visibilizan el papel de estos colectivos de comunicación en territorio. ¿Y por qué voy allá? Hace poco pudimos hacer una investigación para recorrer 20 colectivos de comunicación popular en Colombia, en territorios muy complejos. Y estos colectivos o procesos comunicacionales en territorio, cuando Ceci habla de qué territorios, pues son territorios aislados, territorios completamente sin una cobertura de derechos mínimos, donde no hay nada, es decir, donde muchas veces no hay ni agua, no hay educación, no llega la educación, donde niños que tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar a la única escuela que hay cercana al territorio, entonces hacen que estos colectivos se creen y juegan un papel fundamental. ¿Para qué? Yo digo que los procesos comunicacionales o la gestión de estos procesos comunicacionales lo resumo en una frase y es, logran comunicarse para reconocerse y reconocerse para transformar esos territorios, ¿no? Es decir,
esta comunicación en territorio, ¿qué es lo que ha permitido? Empezar a soñarse unos territorios con una convivencia y unos territorios en paz. Colombia es un país que sigue con conflicto armado, aunque estamos en aislamiento, siguen asesinando líderes sociales en estos meses. Y estos colectivos dan unas luchas, perdón, muy importantes para visibilizar esto que pasa, que los grandes medios hegemónicos no cuentan, por supuesto, ¿no? Entonces son estos colectivos los que están a través de estos relatos locales y de estas construcciones propias y en territorio, empiezan a visibilizar estas realidades que tiene nuestro país. Entonces, estos procesos comunicacionales han sido muy interesantes porque es la posibilidad de construir conjuntamente la posibilidad de soñar un territorio distinto desde unos contextos de desigualdad y de pobreza muy, muy duros. Esto también, estos colectivos que permiten empezar a soñar conjuntamente en transformar y en aportar a la construcción de políticas públicas que los tengan en cuenta, es decir, es unos relatos para empezar a escuchar a gente que siempre ha tenido voz, pero que nunca los hemos querido escuchar, ¿no? Y que me parece fundamental que estos colectivos hacen un papel fundamental en eso. Es una comunicación que se crea para resistir, no tanto la palabra resiliencia, que bueno, también yo creo que como ahorita estamos agotados de la palabra resiliencia y de la palabra reinventarse, creo que es una palabra que ahorita ya no queremos escuchar más, pero Colombia tiene unos colectivos que llevan trabajando por años, ¿no? El colectivo de Montes de María, que dirige Soraya Bayuelo, lleva más de 20 años. El colectivo de Belén de los Andaquíes, en una zona muy compleja que es Caquetá, Colombia, también lleva más de 15 años. Pero hay unas iniciativas de gente joven que está, por ejemplo, en el Pacífico colombiano o en la parte del Amazonas, donde están trabajando por presionar para que en las políticas públicas se generen cambios que los lleven a tener una vida mejor. Ya no hablamos ni de calidad de vida, sino acá en Colombia estamos hablando de buen vivir, de vivir bien. ¿Y qué quiere decir eso? Estos colectivos están haciendo de esta gestión de la comunicación la posibilidad de construir comunalmente. Ya no hablamos casi ni de comunitariamente, sino de comunalidad, un concepto que viene de la Universidad de la Tierra Mexicana de Oaxaca, donde es ir en contra de todo esto que nos enseñó el neoliberalismo y el capitalismo, y es la posibilidad de tejer desde el lazo humano y desde el relato, la posibilidad de transformar esos territorios. Entonces, creo que aquí es fundamental tener varias cosas en cuenta. Uno, entender el concepto de aislados. Qué triste que empecemos a tomar conciencia del concepto de aislados por un virus o una pandemia que, como lo dice Ceci, mata mucho menos gente, que no quiere decir que no sea importante, no quiero quitarle importancia, pero que mata mucho menos gente que la desigualdad y las brechas de pobreza que hemos tenido en nuestros territorios latinoamericanos. Dos, quiero también rescatar que dentro de estos procesos comunicacionales el valor de los relatos, no solamente hablo de los relatos escritos, sino ahí hablo también de la posibilidad de unos relatos polifónicos, diversos, que nos permitan construir desde la diferencia, desde la diversidad, un país tan distinto como es Colombia, tan rico, pero que necesita empezar a escuchar relatos por algo que decía Ceci, es que aquí necesitamos empezar a humanizar lo que ha pasado por más de 60 años de guerra. A nosotros nos llenaron de cifras y de números, pero no nos han dado historias, y la historia la están construyendo los colectivos en estos territorios, ¿sí? El papel que ellos están haciendo desde el relato de humanizar el conflicto es muy necesario en un país que necesita empezar a construir sus procesos de memoria para poder reparar y reconciliar, ¿no? Y estos colectivos o esta gestión de procesos comunicacionales locales nos está llevando a eso. Creo profundamente en lo que dice Ceci y que no, creo que aquí Germán también podrá estar de acuerdo, y es que el arte que utilizan estos colectivos, porque hay muchas manifestaciones, la música, la danza, la pintura, el teatro, ¿sí? Ha llevado, el arte yo creo que es una de las posibilidades más hermosas que tenemos los seres humanos para podernos conectar con el sentir del otro, ¿sí? Es creo que la única posibilidad que tenemos de conectarnos con ese sentir de otra persona. Y en Colombia necesitamos eso, necesitamos entender toda la serie de matices que hay en una realidad muy compleja, que no es un país donde podamos verlo desde puntos blancos o negros,
sino que tenemos que leer todos los grises que hay ahí, y esto no lo permite el arte, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, colectivos comunitarios han trabajado temas desde las danzas propias, de los ritmos propios de las regiones, para que entendamos qué pasó ahí, qué pasó con los movimientos guerrilleros, los movimientos paramilitares, o los grupos, mejor, movimientos no, grupos armados ilegales, que han cometido unas masacres que no sé ni cómo calificarlas, porque son tan inhumanas y duras y dolorosas, que han dejado unas cicatrices muy profundas en este país. Y es desde el arte que podemos empezar a generar esos procesos de reparación y de memoria muy necesarios en nuestros territorios. Entonces creo que también eso es importante tener en cuenta, la necesidad de esos relatos polifónicos que promueven estos movimientos de comunicación para generar un mundo distinto y mejor, construya desde la comunalidad. La pandemia ha llevado a que se hablen de esos territorios por las cifras de contagios y de muertes, pero es muy triste que ahora si hablemos de víctimas por un virus, pero no hablemos de las víctimas que ha dejado la guerra en este país. Yo no sé si todos los que están en este conversatorio saben de la realidad de nuestro país. Colombia tiene más de 80.000 desaparecidos. Llevamos un número increíble de líderes asesinados que no se sabe nada, que no se habla de ellos. Y en este momento de pandemia tenemos unas declaraciones, por ejemplo, de la ministra Interior de este país, que dice que en época de aislamiento los asesinos de líderes salen sin permiso para asesinar a líderes. Es tan cruel que una ministra salga a decir esto, ¿sí? Que salen sin permiso para asesinar a nuestros líderes sociales. Yo la escuchaba ayer y yo decía, yo no puedo creer que tengamos a una persona de estas, a una mujer, diciendo esto en un ministerio de Interior, ¿no? Es muy doloroso que exista esto en nuestro contexto. Entonces, estos territorios llevan aislados décadas. Miren, los organizadores del conversatorio me pedían que más o menos contara lo que está pasando en el Amazonas, porque creo que es una de las noticias más reconocidas por el tema de la pandemia. Leticia, que es la capital del Amazonas en Colombia, es una capital con unas desigualdades muy duras, pero que ahora sí se pone en la agenda, pues porque por supuesto estar en una crisis de salud dura. Llevan 924 casos de coronavirus y 30 muertos llevaban ayer. Es un departamento, imagínense, de un lugar como el Amazonas, con una riqueza increíble en recursos, que no tiene ni una unidad de cuidados intensivos, no hay. Ese es un lugar que tú solamente puedes llegar o por agua o por aire, por tierra no, y que una persona que entre en estado crítico en esta enfermedad, pues más o menos se puede demorar 3 días en que la saquen en una ambulancia aérea, ¿no? Entonces digo, ahí empezamos a ver cómo este país, con unos niveles de corrupción muy, muy altos, ¿sí? Por gobiernos que han sido casi siempre de derecha, que han robado lo que ustedes no se imaginan en este país, han dejado unos huecos, unos cráteres enormes en el cubrimiento de unas necesidades mínimas que tienen los pueblos para una calidad de vida digna, ¿no? Entonces digo, esta pandemia empezó a evidenciar eso, ¿sí? Cómo hay una corrupción tan dura que se robaron todos los sistemas de salud, los sistemas de acueducto, los sistemas de educación en este país. Y esta pandemia llevó a que ese aislamiento fuera más notorio, no que empezara el aislamiento, sino que ese aislamiento fuera más notorio. Y son estos procesos comunicacionales de los que habla Ceci, que han permitido que estas realidades en esos territorios no queden invisibilizadas, anuladas, sino son ellos quienes han hecho unos procesos de resistencia increíbles para que no nos olvidemos que esas poblaciones están allí. Yo creo que ya tendría que ir cerrando. Decirles que mi respeto a estos movimientos de comunicación popular, nos han enseñado un montón y creo que son ellos los que pueden aportar a la construcción de políticas públicas para que tengamos un país distinto, en paz, ¿sí? Una sociedad que construye desde los lazos humanos, desde la humanización y desde el sentir del otro. Y no, estos movimientos nos han ayudado a perdonar, es increíble, son los movimientos que más han visto de cerca las realidades más duras de este país y son aquellos seres en estos territorios que nos ayudan a entender la validez del perdón,
y el no llenarnos de odio como nos han enseñado varios gobiernos de este país, a odiar sin sentido, ¿no? Entonces, cierro con esto, creo que estos colectivos y estos procesos comunicacionales, que Plan GESCO hace un trabajo muy interesante en reconocerlos y en valorarlos, son los que nos van a llevar a poder construir sociedades distintas y mejores. Gracias, Mafe. Le damos la palabra a Germán para finalizar con las exposiciones y luego arrancamos con el debate. Bueno, gracias. La verdad que muy agradecido a la Secretaría de Posgrado, gracias Ceci, Mafe, Nancy, por esta reunión que nos vuelve a hacer estar juntos de una manera diferente, pero muy plangesquiana. Primero, en los sentidos que quiero retomar, quiero situar esta charla en el territorio plangesco. Y pensar, como bien lo señalaba Mafe, y me encanta que tenga ese contacto con nuestra maestría y con los procesos de construcción de tesis, que nosotros buscamos un tipo particular de conocimiento, un conocimiento que está situado, un conocimiento que parte del lugar, que reivindica las experiencias y que surge del diálogo de saberes, ¿no? Y estos territorios en los que Plan GESCO siempre se ha movido, la cuestión del aislamiento no nos es novedosa. Y en relación a esto, estas políticas como de aislamiento preventivo ponen a la Plan GESCO frente a una responsabilidad política y frente a una responsabilidad académica, porque en este sentido de aparecer como aislados, tenemos todavía que seguir duplicando nuestros esfuerzos para hacer visible todos estos colectivos y colectivas de las que tanto nos habló Mafe y nos habló Cecilia, ¿no? En el caso colombiano, nosotros desde acá y acá el auditorio virtual que tenemos también está disputando un pedacito cada una desde su territorio. Es decir, estamos en la escena, tenemos que interactuar y debemos intervenir. Otra vez tenemos como que duplicar nuestra idea de visibilización. Y esta idea como de territorio aislado, ¿no? me lleva a pensar, primero, como decía Nancy, muy sugerente, porque nos lleva a pensar en una contradicción vital. ¿Qué es un territorio aislado? Es un concepto, es una práctica política, es una aplicación de nuevas tecnologías sobre los cuerpos y sobre los territorios. Y entonces, desde una perspectiva, por ejemplo, más desde la complejidad, más desde el nuevo paradigma, un territorio no puede ser aislado, pero sí podemos decir que nuestros territorios en donde participamos tienen fronteras culturales, tienen problemas invisibilizados, tienen pautas de organización, tienen referentes con los que dialogamos y con los que seguimos en diálogo. Y todo esto en este momento atravesado por el riesgo y atravesado por la pandemia. En este sentido, en el sentido de pensar nuestra participación en la escena, es donde me lleva a pensar que el territorio aislado como concepto tiene una cierta fragilidad desde la idea de que la Tierra no se puede aislar porque estamos conectados por la trama de la vida, pero sí que se le puede aplicar al territorio, a Gaia, a la Pachamama, políticas de aislamiento. Bueno, la propiedad privada es una de ellas, pero también hay comunidades aisladas desde hace mucho tiempo. Pienso hoy, esta mañana, yo tenía otra reunión paralela con el colectivo de educación popular con el que trabajo, el SEBAS, y bueno, los estudiantes, las estudiantas, decían hoy, hace un año, o sea, el gobierno anterior nos había sacado el derecho a tener el boleto secundario gratuito para ir a estudiar. Esa es una política de aislamiento, esa es una política de segregación. El derecho a estudiar estaba siendo cercenado por una política pública que impedía la llegada al centro educativo, ¿no? El boleto del colectivo.
ahora se nos replantea la misma cuestión con la virtualidad. Digo, muchas personas no acceden al Wi-Fi, no acceden al teléfono, no acceden a la tecnología, no acceden al boleto para llegar a los centros de reunión que la virtualidad, ¿no? La virtualidad propone para seguir ejerciendo el derecho a la comunicación. Entonces acá yo me preguntaba, ¿no? Esto, territorio aislado, como concepto, cómo nos funciona en la Plangesco, como práctica, como tecnología. Y decía, ¿cómo podemos hacer entonces, ¿no?, que en el marco de estas políticas de aislamiento tan puestas de relieve, podamos favorecer la organización social y política de los territorios? Es decir, en el marco de las políticas de aislamiento, ¿cómo podemos seguir haciendo comunicación? ¿Qué posición tomamos respecto a las ciencias sociales y cómo la comunicación nos sirve para seguir abriendo las ciencias sociales, pero con cuestiones totalmente prácticas, ¿no? Con cuestiones totalmente prácticas? Y por otro lado, en estas cuestiones prácticas, ¿cómo escuchamos al territorio? ¿Y qué es lo que los territorios nos está diciendo? Pienso que si el concepto, este nuevo concepto de territorio aislado nos tiene que servir para estallarlo en ese sentido, ¿no? Y corresponde a las prácticas, a un tipo de prácticas que son las prácticas del saber. Y acá, desde nuestra mirada, nos debemos hacer esta pregunta: ¿quiénes son los que saben hoy? ¿Quiénes son los que hacen ese recorte territorial? ¿Quiénes son los que planifican las políticas públicas de aislamiento? Entonces, todas estas baterías de políticas de aislamiento nos enfrentan a problemas comunicacionales, ¿no? El primero es del saber. Los que saben aíslan a los que no saben. ¿Será esa? Entonces, ¿cómo podemos nosotros y nosotras hacer ciertos desplazamientos de esas políticas para pensarlas en términos emancipatorios? Primero, algo que rescataba Cecilia, que se viene discutiendo también, es el tema del control y la represión, ¿no? Es un gran problema, porque el control y la represión viene de la mano del cuidado, del discurso del cuidado y la prevención. Y el cuidado y la prevención actúa en el mapa de vulnerabilidades general que ya teníamos y que aislaban a algunos territorios de recursos, etc. En ese mapa de vulnerabilidades hay algunos sentidos que tenemos que desplazar. En principio, no pensar el cuidado desde el control. Y además, en esta desigualdad con la que operan las representaciones sociales a la hora en el que la policía, controla el territorio. Entonces allá, Ali se llama. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, en nuestro país, la escena donde el policía le sugiere a la vecina del barrio rico, del barrio importante, Recoleta acá, que no tome sol en la plaza. Cuando vemos que entra a los lugares más vulnerables de nuestro territorio, rompiendo la puerta para acabar una fiesta, para deshacer un velorio, para deshacer un partido de fútbol en una canchita de una barriada. Entonces, ese tratamiento desigual, nosotros y nosotras tenemos que ponerlo de relieve, pero no solamente desde la denuncia, sino desde el hacer comunicación, en el sentido de poder pensar no a un sistema de control en pos del cuidado, sino a un sistema de corresponsabilidad en la construcción de la salud colectiva, que necesita sí o sí tener nuevas tecnologías para ampliar el diálogo. Y en ese sentido de ampliar el diálogo, también me vinculo a estas prácticas, ahora sí como a prácticas también del poder, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? ¿Quiénes saben y quiénes ejercen el poder? De manera disciplinar, estamos bajo el paradigma de la medicina, ¿no? Claramente es la medicina la que está debatiendo, de hecho nuestro presidente está con epidemiólogos atrás, que me parece como perfecta la actitud política, pero nuestro ojo plangeskiano nos lleva a develar aquello que no se ve. ¿Qué sector de la medicina aparece
prioritario y qué voces, incluso de la medicina, no aparecen. Y cómo las ciencias sociales se articulan con eso y la comunicación, básicamente. Entonces, allí hay una idea que claramente en las políticas de aislamiento actual aparece desde el discurso médico hegemónico, que es para prevenirse hay que quedarse en casa. Para prevenir hay que quedarse en casa. Quedarse en casa ya tiene un nivel de polisemia enorme, ¿no? ¿Qué es casa? ¿Me hace bien quedarme en casa? Bueno, mil cosas de las cuales podemos hablar sobre lo que significa quedarse en casa. Pero quedarse en casa tiene que ver solamente con la prevención. Y la prevención tiene que ver con la prevención de enfermedades, con ese contacto con el bicho, con ese contacto con el virus. Entonces, estamos basando toda la estrategia en una idea de salud un tanto biologista y un modelo más bien médico adaptativista, digamos, como adaptar la vida comunitaria, social, cultural, para no tener contacto con el bicho. Ahora bien, ¿hay otros modelos? Claro que hay otros modelos. Hay otros modelos que aparecen hipermarginados en nuestras prácticas de salud en nuestros territorios, que es, por ejemplo, el modelo de la promoción. Ayer se habló y se lo denigró un poco porque se lo pensó más desde una idea más de posverdad, como más de seducción, la promoción, pero no. Hay una idea de promoción de la salud que se basa justamente en la posibilidad de aplicar un modelo de salud social transformador que no se restrinja a prevenir las enfermedades, sino a poder pensar resoluciones de conflictos territoriales, individuales y colectivas en pos de alcanzar lo que nuestro sanitarista Ferrara nos dice, el óptimo vital de un territorio. Y el óptimo vital de un territorio no tiene que ver con un virus, nada más. Tiene que ver con la posibilidad de vincularnos, la posibilidad de tener vínculos saludables, la posibilidad de seguir teniendo escuela, la posibilidad de seguir teniendo plan GESCO, la posibilidad de seguir encontrándonos de alguna manera de forma saludable. En el sentido de saludable, acá ya no nos estamos refiriendo no tengo COVID, ¿no? Sino en el sentido de saludable de poder seguir transformando el mundo. Y ahí el aula también se nos transforma. El aula está sin paredes. El aula con paredes, sin paredes, no tiene sentido si el aula no la entendemos como una oportunidad para cambiar el mundo. Si nos perdemos en la oportunidad de cambiar el mundo, estamos aislados. Y si estamos aislados, estamos enfermos. Por eso ahí hay un otro desplazamiento que me interesa, que es un camino de prevención hacia la promoción de la salud. Frente a un otro modelo, un otro pensamiento de pensar la salud no desde la enfermedad, sino desde el buen vivir, como nos decía Mafe tranquilamente, que son ideas y nociones que vienen acuñando la cosmovisión indígena americana desde siempre y que han sido invisibilizadas desde siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos esas condiciones de vida en pos de la salud? Primero está el mapa de vulnerabilidades sobre el cual intervenimos, y esa intervención en este momento está siendo mediada por un montón de tecnologías aplicadas a los cuerpos y el territorio. Yo marco 3 para pensar: tecnologías de la higiene, que me parecen que nos están atravesando la vida, ¿no? Tecnologías de la comunicación, y pensaba también en las tecnologías del trabajo o del no trabajo. A mí, cuando pienso en la aplicación de estas nuevas tecnologías, también pienso que en esa nueva práctica social que las políticas de aislamiento nos imponen o nos propone, acá estamos en esta idea, ¿no? Si nos imponen, bueno, sujetos carentes. Si nos proponen, acción, plan GESCO, modificar el mundo, vínculo, ¿sí? Entonces, esta aplicación desde lavarnos las manos, poder lavarnos las manos o no poder lavarnos las manos, digamos, esta aplicación de estas nuevas tecnologías van a conllevan distintos procesos de subjetivación
que van a conllevar la emergencia de una nueva subjetividad o de nuevas subjetividades. Ahora bien, esas nuevas subjetividades van a ser la marca con la que quedemos después de transcurrir este episodio de la humanidad que es la pandemia. Porque mientras se habla de aislamiento, también esto es global. Nunca estuvimos más juntos en el mundo, ¿no? Como que todo el mundo está pensando como las mismas cosas desde distintos lugares. Entonces, en la lucha frente a la construcción de procesos de salud colectiva, también propongo un otro desplazamiento, oportunidad que nos da la pandemia y las políticas de aislamiento, que tiene que ver con ya no pensar al otro. Florencia escribió una nota muy buena sobre cómo pensamos al otro en contextos de la pandemia, y llamaba a la imaginación, a relacionarnos con imaginación, políticas imaginativas frente a esas nuevas otredades. Pero digo, esa nueva otredad donde también nos incluimos, ¿no? Va a constituir nuevos tipos de sujetos. Entonces, por eso es vital preguntarse si en nuestras prácticas plangescos nosotros estamos contribuyendo a los procesos de subjetivación que van a derivar en subjetividades que conforman sujetos beneficiarios, damnificados, carentes, que yo le agrego el calificativo o la idea de enfermos, aislados, o sujetos políticos, sujetos de deseo, sujetos que la luchan, sujetos que se comunican, sujetos políticos, ¿no? Yo creo que este desplazamiento es como fundamental. Y en tanto, y para pensar el territorio, proponía como una idea muy básica, desde las cuales muchos cientistas sociales piensan como las crisis, y todos los que saben acá, bueno, están viendo a Selene, por ejemplo, los que saben de producción de procesos comunicacionales en situaciones de riesgo o de desastre, siempre hay como estos tres tiempos, que los invito a pensar desde este lugar en territorio. El primer tiempo es la situación inicial, ¿no? La situación donde comienza el aislamiento. ¿Cómo estaba el mundo cuando irrumpe esta cuestión? Y no era bonito, no era bonito. Teníamos un montón de problemas, ¿no? Acá lo estamos evidenciando. Nosotros tenemos esa mirada ya entrenada para ver los problemas, pero también hay como una idea generalizada de una vuelta a la normalidad muy preocupante, ¿no? Que romantiza el momento inicial donde aparece la pandemia. Hay que tener una mirada crítica sobre la situación inicial donde irrumpe el desastre. Entonces, la lectura crítica es fundamental, no hay que volver a esa normalidad. El segundo tiempo es el tiempo de la transición del péndulo, ¿no? Es el tiempo transicional del momento 1 al momento 3, sería el tercer tiempo, que es la nueva normalidad. Este momento de transición entre el 1 y el 3 es donde estamos ahora, que es donde aparecen las vivencias y se van a conformar los procesos de subjetivación desde los cuales vamos a quedar signados para poder pensar el futuro. Y el tercer momento, que tenemos que estar pensándolo ahora, porque es el momento que nos viene, porque para eso estamos haciendo todas estas prácticas, que es el momento de llegada, que es la vuelta de la normalidad. Y acá está la cuestión. Y no hablo de la vuelta a la normalidad como la utopía, que vamos a ser mejor, ahora Gaia se descontaminó, no. Tampoco hablo de una distopía, la derecha nos va a arrasar, nos va a matar a todos. No estoy hablando de utopía, distopía. Estoy hablando de marca. ¿Con qué marcas queremos salir de este segundo tiempo, de este espacio intermedio, dice Reguillo cuando analiza su tesis, ¿no? de Guadalajara? ¿Con qué marcas queremos salir para pensar un mundo nuevo? Y pensar un mundo nuevo será un mundo que mantenga la misma idea de productividad. ¿Será un mundo que siga dependiendo del fundamentalismo del mercado y del oscurantismo del mercado?
¿Será un mundo donde mantengamos la misma relación entre la cultura y la naturaleza? ¿Seguiremos produciendo territorios de desigualdades y seguiremos produciendo y reproduciendo políticas de aislamiento? ¿Será un mundo machista? Miren, claramente esta epidemia también afecta prioritariamente en los territorios, negativamente, en los territorios que más no requieren la mirada a plan GESCO. Digo, el territorio de las poblaciones más vulnerables, como ya dijimos, pero también pensemos el territorio de los migrantes y las migrantas. Pensemos también en el territorio mujeres, ¿no? Pensemos en ese tipo de territorios también complejos. Entonces la pregunta con la que quiero abrir al debate es esta: ¿qué aportamos? ¿Cómo venimos aportando? ¿Entre quiénes aportamos? ¿Quiénes saben acá? ¿Quiénes ponen en juego su saber y su poder? Bueno, y para terminar esto, como la idea de convocar a la imaginación en estos tiempos. Me gusta lo que dice Mafe del arte, ¿no? Yo creo profundamente en eso, porque en muchas cuestiones nodales y centrales de nuestra constitución como seres humanos, el arte, los griegos dirían como la aletheia, esa posibilidad de contacto con una otra cosa, nos permite desplazarnos y poder pensar el mundo desde otros sentidos. Y quiero como terminar con una idea, frase de el gran Simón Rodríguez, que está hiper, súper vigente. O inventamos o erramos. Gracias, Germán. Yo recupero algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat. Yo creo que algunas de las preguntas fueron relativamente respondidas por algunos de los expositores. En primera instancia, Belén trae a la mesa la discusión sobre cómo hacer para no fortalecer, ¿no? En este contexto de aislamiento, cómo hacer para no fortalecer las fronteras que generan guetos, ¿no? En los ámbitos de los conglomerados urbanos periféricos, que es sumamente interesante. Después Alejandra nos dice que en esta confrontación entre estas dos grandes configuraciones metafóricas que los panelistas traían, por un lado la idea de la guerra, ¿no? Y por el otro lado la idea del cuidado, Alejandra dice que le parece muy interesante el planteo de corresponsabilidad dialógica para llenar de sentido al cuidado, que cuidar no es reprimir, ¿sí? Federico hizo una intervención, pero también consideraba que relativamente estaba ya transitándose parte de esas respuestas, y después Álvaro nos pone en situación cómo las distintas expresiones que fueron públicas de los distintos jefes de gobiernos hablan de esta contradicción, ¿no? De las emergencias, de cómo van apareciendo las contradicciones en este contexto, y agradece la historización que se viene haciendo del fenómeno, y yo agrego esta idea de poder pensar el aislamiento no como algo que surge ahora, ¿no? En estos 56, no sé cuántos días vamos de aislamiento, por lo menos en Argentina, sino de pensarlo como una construcción política que tiene una amplia trayectoria en nuestros territorios, ¿no? Porque si no, los descontextualizamos el aislamiento. Y poder pensarlo también como el aislamiento parte de una política de aislamiento, algo sistemático, ¿no? Y no como algo circunstancial, azaroso, momentáneo, que en algún momento va a desaparecer, porque la idea de que va a desaparecer nos hace invisibilizar aquellos otros aislamientos que vienen siendo pensados sistemáticamente con esa lógica, ¿no? Y que no tienen en vista desaparecer, por lo menos si las condiciones continúan así. Abrimos nuevamente una ronda para los expositores, si alguien quiere comentar algo de lo que fue apareciendo en el chat, y después seguimos leyendo algunos comentarios más. Por ahí puedo hacer una intervención, Sí, ya que tengo como algunas cuestiones que fueron diciendo que me parece interesante recuperar. En principio, Cecilia hablaba de cómo la modernidad dejó en crisis a los territorios en función del propio avance de la construcción y de la
la articulación industrial en todo el mundo, y me parece interesante ahí reponer también cómo la posmodernidad dejó aún más aislados a esos territorios. ¿Por qué digo esto? Porque me parece interesante retomar en esta historicidad que plantea Germán como propuesta, que en los momentos de más auge del neoliberalismo, donde la posmodernidad se imponía como un modo de construcción de una mirada social, aparecía esto de lo local, lo global, la desterritorialización, digo, autores que en comunicación hemos leído lo suficiente, y que es interesante de volver a retomar para pensar esto de la historicidad de los conceptos que aparecen en cómo intervenimos desde las ciencias sociales para pensar los territorios, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía Germán de, bueno, cómo somos responsables en relación a los procesos de subjetivación de los sujetos y las sujetas sociales, también me parece interesante volver a retomar, en esto de pensar los conceptos, esta idea de problematizar un poco la palabra subjetivación o subjetividades. Digo, a mí me interesa pensar en la posibilidad de pensar en una construcción de una conciencia social también, de una conciencia histórica, de una conciencia cultural, esto que decía Mafe del campo artístico, que por supuesto a Germán y a mí nos llega en términos de nuestros propios recorridos investigativos. De hecho, Germán utilizaba la gestualidad en su intervención, digo, las manos, lavarse las manos, digo, hay algo del teatro y de la performance que aparece en escena, como él mismo lo planteó, y en esa línea quisiera poner en discusión para debatir la relación entre la inmunidad y la comunidad, también que interesantemente introdujo Cecilia al planteo, porque también la inmunidad viene o lo inmune viene del discurso médico, pero al mismo tiempo la etimología de la palabra implica que la inmunidad es un estado de resistencia natural del cuerpo, es decir, como el cuerpo resiste y se protege de esos organismos extraños que quieren ingresar al cuerpo. Entonces poder problematizar la palabra inmunidad en este concepto, en términos de que también América Latina, sobre todo, está en un proceso de construcción de resistencia a esa normalidad o lo anormal, también me parece interesante para trabajar en la perspectiva de la Plangesco. Y otra cosa que me parece, también pongo en el debate y que aparecieron en las intervenciones, es esto de la idea del cuidado, ¿no? del cuidado como esto de quedarse en casa en la prevención del discurso médico también, pero quizás sería interesante también reflexionarlo desde el lugar del Estado, y no solamente los derechos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, que fue un debate que apareció en el recorrido de las charlas, sino también de los deberes que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Y es quizás ahí Alberto, como presidente en la Argentina, y es diferente el caso en Colombia o en otros territorios, nos está pidiendo en ese quédate en tu casa, en ese cuidado, también que hagamos uso de ese deber en esta propuesta que nos está haciendo el Estado de enfrentar o resistir de alguna manera a la pandemia. Desde ese lugar, quisiera preguntar un poco cómo ven esto de la relación entre derechos y Estado, articulación de inmunidad-comunidad, poder profundizar en eso. Y una última cosa, que también lo pongo en el debate y que apareció en las intervenciones, es esto de los pueblos y las tecnologías. Digo, si hay algo que es más popular que lo popular, hoy en día es el teléfono celular. Digo, hay alguna relación del pueblo con las tecnologías que está anclada en la historicidad de los procesos históricos y que hoy vuelve a ser pensada en poder dar otros usos a esas tecnologías, pero que aparece también del baúl de la historia de las prácticas sociales. Y eso me parece interesante de problematizar, si pueden, algunos o algunas de los expositores y expositoras. Cecilia pedía la palabra. Bueno, yo relaciono mucho cómo hacer para no profundizar las fronteras con tener en cuenta que todos somos sujetos de conocimiento. Evidentemente, en los medios masivos de comunicación, inclusive los que son, acá en Argentina, ¿no? Estoy diciendo, los que son propios de la propuesta de Alberto, no tratan a la gente como sujetos de conocimiento. Realmente me parece que eso es muy importante, porque no puede ser
que en vez de problematizar las situaciones, siempre caigamos en una retórica de meterle al otro como si tuviera la cabeza abierta así, glú, 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 en la cabeza algo que tiene que hacer o contemplar. Eso me parece. Y bueno, para saber que el otro es un sujeto de conocimiento, hay que conocer su subjetivación colectiva, histórica, cultural. Entonces es muy importante la acción performática del sujeto de a pie para poder producir con esa tecnología del celular. Eso me parece muy importante. Estoy mirando a Claudia Díaz, a Pipi acá, y todas las cosas que hicimos en el pueblo de Pipinas, que era un pueblo olvidado de la mano de Dios, después de que no pudieron sacar más lo extraíble, la materia extraíble de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que más me parece es que el derecho del pueblo está en acceder a tomar la palabra, a poder decir lo que le pasa, a poder construir un mensaje claro. Y que en este momento muchas veces no es tratado ni por las políticas públicas, ni por los medios masivos de comunicación como un sujeto de conocimiento. Y eso es lo que ampliaría esta frontera de no profundizar la frontera entre los territorios aislados y los territorios no aislados. Adelante, Mafe. Bueno, creo que las reflexiones a las que llevan Cecilia y Germán son muy interesantes. Yo tendría, y revisando un poco lo que ponen en el chat, me quedó mucho sonando la pregunta que formula Germán sobre los que saben aíslan a los que no saben, y ahí conectaría con lo que dice Ceci. Creo que estos procesos comunicacionales en territorios que lo veo por ahí, preguntan, por ejemplo, en el caso de Colombia, han demostrado que pueden, digamos, ser reconocidos por sus saberes. Es un poco lo que dice Ceci, es decir, estos colectivos están trabajando por poner en las agendas públicas y en la intervención de políticas públicas desde sus saberes locales y ancestrales, que para mí es muy válido porque efectivamente estos discursos rompen con los discursos hegemónicos que nos han vendido por años, ¿no? Entonces, creo que el papel de estos procesos comunicacionales es eso, empezar a mostrar que ellos también saben y saben cosas muy interesantes que pueden llevar a otros modos de vida, ¿no? Que es lo que rescato estos colectivos de comunicación en nuestros territorios. Y ahí entonces lo conectaría con, creo que este momento y el trabajo de estos colectivos nos están llevando a tres cosas fundamentales, a pensarnos otras formas, ¿sí? Un poco lo que dice Germán de cómo vamos a salir de esto, con qué marcas queremos salir. Yo creo que hay algo muy lindo que él dijo y es la necesidad de acción para cambiar el mundo. Creo que estos colectivos lo vienen haciendo y empieza a visibilizarse de una manera muy clara, y es pensarnos otras formas como son, por ejemplo, las economías solidarias. Por eso yo hablaba del concepto de comunalidad, ¿no? Es romper con toda esta idea que tenemos del capitalismo, neoliberalismo, de la propiedad privada, de la independencia, de lo individual, de la competitividad que nos metieron, y empezar a pensar que construimos es conjuntamente, colectivamente, que tejemos. Entonces yo sí creo que pensar en ellos nos han dejado ver la necesidad de unas economías distintas, de unas economías solidarias, de un cuidado por la madre tierra o la Pachamama, por un reconocimiento de saberes ancestrales, por ejemplo, frente a este discurso muy metido ahora solamente de la ciencia médica occidental, que creo que esto, bueno, puede costar porque solamente reconocemos la ciencia occidental, digamos la medicina occidental, y aquí en pueblos originarios, pues hay otras maneras de mirar las enfermedades, ¿no? De mirar los virus, de mirar la pandemia, de mirar el cuidado de nuestro cuerpo, por ejemplo.
Entonces creo que ahí hay un reconocimiento de esos saberes ancestrales y ahí estaría muy interesante dar esa respuesta de lo que formulaba Germán, de los que saben aíslan a los que no saben, es decir, anulamos esos saberes ancestrales y originarios. Yo creo que Colombia, desde sus pueblos indígenas, nosotros tenemos más de 101 pueblos indígenas en nuestro territorio que tendrían mucho que aportar y que decir, y que creo que maestrías como Plan GESCO permiten escuchar esos discursos y esos saberes, que me parece muy, muy interesante, y pensarnos el concepto del cuidado no de manera aislada. Creo que ahí un poco es muy interesante lo que dices, el cuidado con control y represión. No, yo creo que aquí más bien es pensarnos ese cuidado de manera conjunta, que es a lo que se refiere el buen vivir, ¿no? Un cuidado conjunto, un cuidado que me implica una relación con el otro. Eso lo dejaría por ahí. Creo que también es importante en esto del tema de las fronteras llevarnos a repensar y a deconstruir el concepto de mapas, ¿sí? Unos mapas con los que hemos aprendido, que para mí, por ejemplo, lo veía la vez pasada, nos han dicho muchas mentiras. O sea, ¿quiénes han construido los mapas sobre los que nosotros trabajamos? Esos mapas que hemos visto en la escuela, en la universidad, en la academia, son unos mapas construidos por unas relaciones de poder muy claras, hegemónicas, ¿sí? Con unos intereses económicos detrás, ¿sí? Aquí sería muy interesante que estos procesos comunicacionales locales construyeran sus mapas, ¿sí? Es decir, de construir esos mapas que tenemos, que nos enseñan desde una mirada muy colonial, ¿sí? Muy patriarcal, ¿sí? Que también tenemos que romper, porque digo, este aislamiento también donde nos está dejando a nosotras como mujeres, ¿sí? Es decir, me parece interesante que ese concepto de cuidado que empieza a salir, ¿sí? Es un cuidado desde la mujer pensado en el buen vivir, no en un cuidado por el miedo y el temor. Entonces sí creo que hay que deconstruir los mapas, porque miren que estos territorios aislados como el Amazonas, como nuestro Pacífico colombiano, son territorios donde están todas las multinacionales extrayendo, ¿sí? Recursos naturales. Y para eso sí existen esos territorios, ahí no son aislados, ahí sí entran las multinacionales. Y estos colectivos son los que hacen toda una resistencia para defender esos territorios desde ese buen vivir, ¿sí? Por eso la cantidad de líderes asesinados en nuestro territorio. Estos líderes están resistiendo para que no haya más extracción de minerales que están acabando con el planeta, ¿no? Y eso choca con esos intereses que están graficados en esos mapas con los que nosotros aprendimos. Entonces creo que eso también lo dejo, la deconstrucción de mapas que nos van a llevar a evidenciar unas relaciones de poder sobre las que hay que reflexionar y tener una postura crítica, empezar a descolonizar esos imaginarios que están instalados en los territorios y que gracias a esos procesos comunicacionales se empiezan a construir unos imaginarios desde sus contextos y sus realidades. Y por último, frente a la pregunta que hacía Lía, en temas de tecnologías, ahí tengo una experiencia muy linda en el Amazonas colombiano. Efectivamente, allá no hay conexión casi. A mí me da risa anoche escuchar a la ministra de las TIC en Colombia que dice que se va a lograr una conexión del 90%. Y digo, ¿cómo lo van a hacer? O sea, unas realidades increíbles en este país donde no hay ni agua y tú me vas a decir que va a llegar el Wi-Fi, por favor, ¿sí? Pero mira que sí creo que hay unas herramientas que las comunidades nos enseñan, supuestamente a los que sabemos, cómo utilizarlas para generar fortaleza de esos procesos comunicacionales. En un lugar en el Amazonas que lo pueden buscar, que se llama Puerto Nariño, es un corregimiento chiquitito en plena selva, que tú solo llegas en lancha, no hay carreteras, no, nunca ves ni un carro, ni una moto, no hay nada, la gente solo camina en ese pueblito. Hicimos un proyecto de radio, porque ellos querían generar una radio indígena en ese territorio. No llegó el dinero para la radio, no se pudo instalar la antena, pero sí que tenían ellos una radio que buscaba unir 20 comunidades que van por el río Amazonas, ¿sí? Liderada toda por 3 pueblos indígenas, Ticunas, Cocamas y Yaguas del Amazonas colombiano. Y de ellos salió esto, no salió de los profesores que nos hemos formado en universidades, no, de los saberes locales. Dijeron, mira, profe, hagamos un proyecto que sea la radio sin radio. Es decir, vamos a hacer radio no teniendo radio. ¿Cómo la vamos a hacer? Por WhatsApp. Entonces, ellos empezaron a crear unas cápsulas radiales, ¿sí? Que transmitían
cuando tenían algo de conexión por los WhatsApp de todas las comunidades y así se iban enterando de lo que pasaba ahí. Y yo digo, eso es un proyecto divino, la radio sin radio. El título salió de ellos. Entonces digo, ahí es lo que dice Ceci, hay un valor de esos saberes que la gente ya tiene y que tendríamos que empezar a escuchar con mayor respeto y con mayor apertura porque hay mucho que aprender. Sería eso. Germán, te escuchamos. Sí, no, retomo un poco lo que preguntaba Lía también, y lo que estoy leyendo acá en el chat, muy interesante lo que plantea Selene, también Alejandra Vargas, están aportando cosas interesantísimas, estaría buenísimo que podamos hablar. En relación a la producción de subjetividades, claro, esto que decíamos, ¿no? La exposición al arte, esta idea de la letia, ese contacto con lo desconocido, que me permite pensarme desde un punto de vista diferente al que me venía pensando, también hace mella, se sedimenta en el socius, en un cuerpo social más expandido. Entonces, yo que me pude pensar desde otro lugar, puedo incidir en mis prácticas para que otros y otras se piensen como desde otro lugar. Pensemos nuestra práctica docente con el lenguaje inclusivo, ¿no? Cómo fue nuestra en plan GESCO, nuestros brillantes compañeros chilenos que comenzaron a hablarnos en inclusivo y que nosotros, esa exposición a ese lenguaje nos llevó a plantearnos algo. Y ahora incluimos el inclusivo en algunos de nuestros textos y eso va a tener una sedimentación en el socius que nos va a permitir como pensar desde otro lugar el mundo. Por eso, cuando estamos hablando del territorio, estamos hablando de cuerpos, las fronteras no son tan claras. Sin duda, los modos más operativos de control van a estar asociados a los dispositivos del Estado-Nación, porque la polis moderna es el Estado-Nación. Entonces, la polis moderna, mi gato está. La polis moderna que intenta controlar el territorio, lo hace desde los mecanismos que puede, ¿no? Y el mecanismo que tiene es el control, digamos. Y que también ayer se analizaba el Estado, ¿no? Los Estados-Nación. Yo también pensaba en ese momento, mientras hablaba de repensar el Estado-Nación, pensaba, sin embargo, en mi pueblo hay una vuelta al feudalismo. En mi pueblo Chascomús, acá bloquearon la entrada, el intendente puso un toque de queda a las 2 de la tarde, no sé por qué, puso a las 2 de la tarde, sin embargo, se acepta como si fuera el señor feudal. Y los vecinos armaron una barrera para que no entre el bicho. ¿Qué era el bicho? Era el otro, el cuerpo del otro. Y en ese sentido también es comunidad, inmunidad. La inmunidad es una palabra hiperpolisémica, también quería reflexionar, me encanta ese juego de palabras, inmunidad, comunidad, pero acá también aparece un Moto G3 que nos dice en el chat que para pensar eso tenemos como que pensar los cuerpos. Lo digo como un cuerpo inmunodeprimido. Para volver yo a hacer comunidad necesito tener buena inmunidad para poder estar con otro cuerpo por fuera de este 1,5 metros de distancia, de esa barrera como biológica. Entonces, también hay que tener en cuenta cuestiones que esta pandemia nos sirve para pensar, como por ejemplo la soberanía alimentaria. Que hace a cuerpos inmunes que puedan estar en comunidad, ¿no? Cuerpos saludables, que nos hace reflexionar en Argentina por lo menos la idea del negocio de cercanía. Aparece un nuevo concepto que reprograma nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es este concepto? Que tal vez no tenga que comprar aceitunas que vienen de Egipto
sino que los puedo comprar con el productor de aceitunas que está acá a 2 cuadras. La idea tan prioritaria para la soberanía alimentaria y para bajar el consumo desmedido de carbono y de agua, es comprar al productor que nos está vendiendo y que está produciendo acá al lado. La idea del kilómetro cero es algo que nos puede llevar también, es un material de trabajo que nos puede llevar también a pensar cuerpos con inmunidad suficiente como para poder estar en comunidad. Interesantísimo. Venimos transitando un montón de líneas que nos darían para 500 foros más, no solamente uno. Yo lo que los invitaría es tal vez a transitar una última reflexión para ir dándole un cierre a esto. Abrimos muchas puertas interesantes, transitamos cuestiones vinculadas al poder, a las políticas públicas, a esta dimensión histórica del aislamiento, a cómo atraviesa esto los cuerpos, la subjetividad de las construcciones colectivas, cómo aparece como resistencia a la toma de la palabra, estos relatos, ¿no? esta puesta en discusión del discurso que se materializa por la palabra, pero también se materializa desde otras formas, como el arte. Nos traían también a colación todo esto, ¿no? Todo, cómo los colectivos se apropian de esos saberes y los ponen en común, pero a la vez cómo esos saberes están siendo invisibilizados por otros sectores, por otros colectivos, que ahí construyen una frontera, ¿no? Que ahí construyen muros que separan, que aíslan, ¿no? Aún más. Y la gran pregunta que nos atravesó todo el tiempo es cuáles son esas estrategias para derribar esos muros, para construir puentes, para validar saberes y para generar estrategias inclusivas que rompan el aislamiento en este diálogo interesante que nos traía al comienzo Cecilia entre, ¿no? la comunidad y la inmunidad, ¿no? en esta idea de construirnos entre todos con una estrategia colectiva. Los invitaría a que cada uno pudiera hacer como una última reflexión al respecto, como para ir dando un cierre a este conversatorio. Bueno, no, Dale, Cecilia. Sí, Ceci. No te anda el micrófono. Estás muteada, Cecilia. Sí, perdón. Una cosa que me parece re importante en pos de esto que vos decís, Nan, es que tiene que haber una multiplicación a través de la formación performática de las personas, de tomar la palabra a través de una estrategia de comunicación. Y que tiene que ser una formación flexible y con relaciones horizontales del conocimiento. Donde, como dije antes, se tenga en cuenta que todos somos sujetos de conocimiento y que todos aprendemos de todos, porque las nociones, por ejemplo, de buen vivir, que son nociones muy locales, están muy de la mano de la cultura de los lugares desde el lugar, como dijo Germán. Y la Plangesco es una maestría que enseña a mirar desde el lugar. Después el diálogo de saberes, que también contribuye al entreaprendizaje y que permite producir contenidos y mensajes propios. Una comunicación propia, le llamarían, en Colombia y acá también, digamos, que los colectivos y las comunidades tengan una comunicación propia. Después, la apropiación de las comunidades de distintos lenguajes de comunicación, pero también del pensamiento estratégico. La construcción de ciudadanía a través de eso y la inclusión a los derechos. Y a poder reclamar por los derechos, de alguna manera. Y la toma de la palabra a través de esa producción de contenidos. Sería todo muy importante para romper esas barreras y esas fronteras que estamos viendo. Ahora sí, Germán, ¿querés? No, una síntesis, es re interesante lo que pone Eduardo Galvez también, de pensar la relación cuidado-economía, quiero como destacar eso, y pensar en
en la idea como de la confianza, ¿no? En este tiempo intermedio que estamos viviendo, yo retomaría como una noción de Kuhn, esta idea de el estar siendo ahí en el territorio, ¿no? El estar siendo ahí con nuestra mirada, con las complejidades que traemos, con nuestras contradicciones, con nuestras pautas, con nuestros recursos, ¿no? El estar siendo ahí, pensando siempre que estamos en un momento como de transición para que algunas cosas podamos reflexionar y cambiar y transformar en el sentido del cambio social y esta maestría, qué cosas no nos queremos, qué formatos no queremos seguir agenciando más. En ese sentido, estar siendo ahí, aplicando nuestra mirada, acompañando los procesos y siempre con la escucha abierta hacia esos otros saberes que pueden ser nuevos saberes, pero también, y coincido con Mafe, muchas de las cuestiones, por ejemplo, de la economía, claves para poder pensar un futuro diferente, se hallan en aquellos viejos saberes ancestrales, ¿no? Que hay que recuperar. Bien, no sé si Mafe querés compartir algo más. Bueno, no, dejarlos como con la motivación a entender el poder transformador que tiene la comunicación y que Plan GESCO trabaja en ello. Entender que la comunicación es un derecho que nos puede llevar a construir un mundo distinto y mejor, y que los que creemos en una comunicación que le apuesta a una sociedad distinta y mejor, entendemos que no nos podemos cansar, ni nos podemos, ni como decía Ceci, ni podemos bajar los brazos. Yo creo que me gustaría cerrar con eso, es decir, con que sigamos soñando en que podemos construir un mundo distinto, porque el que teníamos antes de la pandemia no era bonito ni nos gustaba. Tenía unas brechas de desigualdad muy grandes. Creo que esta pandemia nos ha llevado a tomar conciencia de otras cosas tal vez que no teníamos, pero que los que hemos venido en este campo nos duele el territorio latinoamericano, no hablo solo de Colombia, nos duele toda Latinoamérica, ¿no? Entonces digo, qué maravilla que podamos trabajar procesos comunicacionales en territorio, gestión de procesos comunicacionales en territorio, donde podamos soñar conjuntamente un mundo distinto, y la comunicación permite y facilita esos encuentros. Entonces, me encantaría dejar con eso, ¿no? Es decir, creamos en el poder transformador que tiene la comunicación para generar sociedades más empáticas y podamos construir un mundo mejor. Bien, gracias. Yo antes de darle la palabra a Julián y a Lía para que cierren, dos cosas. Primero, quería agradecerles a todos, me encanta ver a tantos graduados, alumnos, colegas, docentes, bueno, gente muy, muy querida, participando acá y aportando muchísimo a través del chat. No alcanzamos a leer la totalidad de las intervenciones, pero sumamente valiosas todas. Y quería volver a recordar nuestro rol desde la universidad pública en este contexto, ¿no? Una universidad pública que tiene una pata fuerte en el territorio, que está comprometida con el territorio, que incide en el territorio y construye conjuntamente con este territorio, y que a la vez tiene vocación de incidir en las políticas públicas. Entonces ahí también tenemos una responsabilidad en este tiempo que tenemos que estar a la altura, ¿no? Que tenemos que poder apropiarnos de este rol e incidir desde estas lógicas, porque es un puente sumamente interesante, ¿no? Si es que estamos encontrando que hay políticas públicas que no responden al territorio, o por lo menos no responden a todos los territorios, con sus diversidades, con sus necesidades, con sus derechos, y lo estamos viendo porque transitamos esos territorios, poder también intentar construir políticas que acompañen a esos territorios y ampliar la mirada de la política pública para que sea una política pública plenamente inclusiva de la diversidad y de las necesidades. Ahora no sé si Julián y Lía quieren compartirnos algo para el cierre. Por ahí está Pablo, por ahí no sé si quiere también decir algo y vamos cerrando. Podría decir un montón de cosas, pero bueno, el límite del horario también nos implica la responsabilidad de cumplir aquello que dijimos de que no íbamos a extendernos más de lo debido.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la posibilidad también de la intervención y bueno, obvio, digamos, esto de conectarnos y empezar a vernos y alegrarnos, ver nuestras expresiones de esta posibilidad de encuentro en este tercer encuentro que realiza la Secretaría en este comienzo del ciclo. Bueno, digo, desde la facultad para nosotros es sumamente importante y necesario este espacio, por eso también agradecemos todo el trabajo de Lía, de Julián, de Leandro, de Tatiana, de tantos compañeros y compañeras que sostienen los espacios de gestión, incluso en estas circunstancias. Pensaba, también escucharlos a Germán, a Mafe, a Cecilia, a Nancy también, bueno, a todos, empiezo a nombrar a todos, pero lo que pensé mucho y vengo pensando también en estos días es, bueno, también un poco la situación de excepcionalidad de Argentina, cuando uno ve a Bolsonaro, o ve a Piñera, o ve a la dictadura de Áñez, o ve, bueno, el gobierno de Duque, digamos, ve un poco eso que a mí también me interpeló mucho en el lugar de Alberto Fernández como presidente, que a mí me llevó mucho a pensar en esa idea del periodismo, del peronismo internacionalista, ¿sí? De esta idea de marcar una experiencia como una experiencia de alguna manera vinculada a una construcción humanista. Y no puedo dejar de pensar que también, digamos, algo de lo que ha pasado con toda esta gran crisis que se desató, es que, bueno, se ha reivindicado el lugar del Estado, se ha reivindicado el lugar de lo público, se ha reivindicado la idea del derecho a la educación, la idea del derecho a la salud, y me parece que en esa clave, pensando también en nuestra pertinencia, se reivindica también a toda la tradición de Laplangesco, ¿sí? Digamos, cómo Laplangesco ha construido una tradición de intervención, de política pública, de construcción desde los territorios. Por lo tanto, me parece que también incluso digamos, hay una gran responsabilidad que nosotros tenemos como universidad pública, y bueno, particularmente en estos posgrados. La historia de la humanidad ha sido la historia también de las enfermedades. Hoy estaba repasando unas cosas y veía, bueno, no sé, la explicación de la colonización se dio por la gran cantidad de enfermedades que trajeron con los barcos y diezmaron a las poblaciones. Entonces, bueno, esta es una situación que ya nuestra humanidad ha vivido, que obviamente se enfrenta con otras herramientas, con diferentes posibilidades. Y bueno, me interesa también retomar algo de ese gran cruce que hace Laplangesco, que une, digamos, la producción de los relatos con el arte, como decía Mafe. Y me parece que también, digamos, lo que es importante para pensar lo que viene es cuáles son los relatos que vamos a construir sobre esta circunstancia, porque de alguna manera también he pensado cómo cada uno y cada una hemos llegado a esta situación, que de un momento a otro entramos en cuarentena, además, y bueno, cada uno llegó con las posibilidades que tenía en ese momento, y en muchos casos, bueno, escuchaba lo del toque de queda que planteaba Germán, la acción represiva y en el juego del miedo, que es justamente uno de los grandes motores de la construcción de nuestra civilización, está siempre presente. Pero la pedagogía del amor, la pedagogía de la cercanía, del cuidado, del compañerismo, que esta maestría siempre promovió, me parece que tiene ahí la posibilidad de construir un faro para pensar y para proponer, bueno, cómo vamos a salir y cómo vamos a pensar la salida de esta situación excepcional. Por lo pronto, esta posibilidad de encontrarnos y de poder vernos, de poder escucharnos, de poder pensar, nos hace bien, es decir, porque esta cosa de, bueno, tal vez, digamos, estamos aislados, pero somos comunidad, es decir, digamos, ese aislamiento es una cuestión circunstancial y bueno, nada, seguiremos acá presentes y bueno, digo, me parece que también si algo que se ha reivindicado es el lugar de la comunicación. Me parece que en ese sentido esta idea de servicio esencial o servicio básico me parece que tiene que ver con que la posibilidad de construir un Estado, construir una democracia sin comunicación es imposible. Y bueno, nada, les agradezco toda esa lucha que además también llevan en cada uno de sus lugares y de sus territorios.
y sepan que la facultad siempre va a estar, digamos, esta secretaría siempre va a seguir promoviendo espacios de encuentro y de discusión y bueno, digamos, que serán el momento previo al reencuentro que tendremos, espero que pronto. Bueno, muchas gracias. Siempre los finales son de agradecimientos, ¿no? Quisiera también sumarme a eso, a Nancy, a Cecilia, a Germán y a Mafe, que la verdad es que les propusimos la charla y creo que a las 2 horas ya teníamos la respuesta positiva de todos y de todas en términos de encontrarse a debatir sobre esta inicial discusión que se da desde la maestría Plangesco, así que muchas gracias por eso, y también a los graduados, a las graduadas, a los estudiantes y las estudiantes, docentes, hay gente de Misiones, La Rioja, Colombia, Ecuador, Uruguay, que fueron apareciendo ahí en el chat, que habla también de la trama latinoamericana de la Plangesco, y como este es el cierre de este primer ciclo, ya la semana que viene vamos a estar difundiendo el segundo ciclo de charlas públicas de posgrado, no quiero dejar de agradecer también a mis compañeros y mis compañeras de la Secretaría, fundamentalmente, de la facultad en general, pero de la Secretaría, porque apoyaron la propuesta desde el inicio y van trabajando todos los días para poder gestionar esto, ¿no? Siempre decimos que por ahí a veces nos toca hacer en los lugares de gestión la cara visible de algunos procesos, pero son imposibles de llevar adelante esos procesos sin un colectivo que los respalde. Entonces, agradecerles a ellos también y a ellas. Está Tatiana, que además asumió en plena pandemia. Tatiana empezó la coordinación de la Plangesco en abril de este año, así que imagínense también buscar estrategias para con ella indagar e imaginar, como plantearon también en la discusión, conocer y conocernos con los profes y las profes de Plangesco, así que gracias también, Tatiana, por todo ese esfuerzo, y bueno, muchas gracias a todos y a todas, y nos encontraremos seguramente en la próxima charla dentro de 15 días. Germán, ¿querés? Sí, ¿podríamos abrir todos los micrófonos y darnos un aplauso? Sí, claro. Excelente idea. Gracias. Bueno, gracias. Saludos, Ger. Abrazos, abrazos. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, muy lindo.